En esta ocasión el tema que vamos a analizar, de lo que vamos a estar platicando, le hemos puesto por título Aprendiendo a ser agradecido. Lo habíamos dado en mesa redonda, en esa mesa que teníamos y con la que iniciamos mensajes de salvación en las transmisiones de los sábados, porque en ese momento pues resulta ser que teníamos una necesidad de ver las cosas y decíamos, es que estamos en las casas, no estamos en la casa de oración, entonces no podemos llevar el programa como lo tenemos establecido, sino más bien llevémoslo como lo pensemos. Y empezamos así con eso y empezamos justamente a hablar de todo lo que implicaba varias cosas y en alguna ocasión empezamos a decir, es que tenemos que aprender a ser agradecidos porque toda esta situación que está pasando no es casualidad, tiene un propósito y es de Dios y tiene una situación muy particular. Lo dijimos en su momento y lo seguimos creyendo y todo desde que empezó, y fue muy, muy particular y justamente este tema tiene que ver porque pues nosotros vamos a través del estudio de la palabra de nuestro Dios, vamos a ir recordando varias cosas. Primero, vamos a concentrarnos en el término de lo que hoy estamos viendo. ¿Qué es gratitud? Es el sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. O sea, es una situación en la cual dentro de ti hay algo que siente en cuestión de aquello que te están ofreciendo y que tú estás recibiendo y les das un reconocimiento y justamente tiene que ver con esa palabra, con gracias. Gracias. Te hicieron un favor, te prestaron un servicio y a veces nosotros lo llevamos todavía más allá. Gracias por existir. Por ejemplo, cuando hablamos de nuestros padres en ese sentido o de nuestros hijos, gracias por existir, gracias por regalarme esa oportunidad de conocerte, de saludarte, de convivir contigo. Y lo tenemos muy, muy claro justamente en esa situación y lo vamos presentando y lo vamos llevando de una forma muy singular. Es algo y es una bendición que nosotros tenemos y sabemos que lleva en sí mismo todo este asunto. Entonces, es algo muy, muy hermoso el hecho de que nosotros aprendamos. A mí me enseñó mi mamá desde que era chico que habían dos palabras que te abrían el mundo. Dos palabras mágicas que las hemos resaltado mucho aquí en este programa y que hemos hecho mucho hincapié en ese sentido. Una es por favor y la otra es gracias. Y justamente este tema, pues lo escogí particularmente y lo vi como en la necesidad de que lo debíamos de retomar, porque me pareció particularmente importante el hecho de resaltar justamente esta situación de agradecimiento, una situación de agradecimiento en torno a lo que nos rodea y de lo que hemos vivido. Fíjense, las personas que no saben agradecer, las personas que no les gusta agradecer, son personas que piensan que lo merecen todo. Piensan que creen que deben de recibir todas las situaciones. Es como, no sé, el hijo consentido que de pronto en lugar de que cuando su papá le dan un obsequio, en lugar de que diga gracias, dice, ah, pues hasta que me lo das, te tardaste en ese sentido. Y bueno, pues la cuestión del agradecimiento es algo muy importante. De verdad, te abre las puertas el hecho de que tú aprendas a decir gracias, gracias a que nosotros fuéramos a todo, gracias, gracias, lo tuviéramos, insisto, quien cree que merece todo, nunca te va a dar las gracias. Quien sabe que lo que recibe es un regalo, quien sabe que en un momento dado no hay tal vez los méritos o las situaciones por recibirlo, y aunque los haya y recibes algo, terminas dando gracias, es porque tú eres una persona agradecida. Y yo ya en alguna ocasión les había puesto el ejemplo, cuando vas a la tienda y te dan un servicio o te venden algo como tal, y tú dices gracias, y alguien se voltea y te dice, ¿por qué le das las gracias? Es su trabajo, porque de todos modos yo me siento agradecido. La gratitud es una virtud que debería de existir en nosotros y es una situación que debería de existir muy arraigada a nuestros corazones y por todo lo que implica nuestra vida tendríamos que estar pensando justamente en ello, en estar siendo personas agradecidas. Ponemos aquí, ¿por qué las personas dejan de agradecer? Bueno, ya lo explicábamos nosotros, porque piensan que lo merecen y se sienten que es una obligación de los demás que deben de recibir esta
la situación, al grado que ponemos aquí, el desagradecido siempre olvida quién le ayudó. Sí, o sea, no se le olvida quién le ayudó, solamente cree que lo merece, cree que lo debe de recibir y por lo tanto no pone hincapié en esa situación, no reconoce que están haciendo algo por él. Eso se ve mucho. Hay mucha gente en una situación de mucha prepotencia, lamentablemente, en el sentido de que no piensan en esta cuestión del agradecimiento y entonces pues resulta ser que ante cualquier situación se muestran déspotas, groseros. A veces la palabra es más fuerte, pero vamos a dejarlo así nada más, porque como creen que lo merecen, entonces exigen estas situaciones y entonces dejan de agradecer. Una persona que piensa que lo merece todo, una persona que cree, no da las gracias. Una persona que agradece por todo es sin lugar alguien muy particular. Y en estos años de pandemia, que insistimos, hoy se cierra el ciclo de esos 2 años en los que hemos estado transmitiendo en este sentido, fíjense que nos hemos percatado de que hay muchas cosas por estar agradecidos. Sí, hay muchas cosas por las cuales nosotros deberíamos de estar dando gracias constantemente en nuestra vida. Por ejemplo, hoy estamos 2 años después de que empezó esta pandemia, seguimos con vida. Sí, pero se fue papá, mamá, el hermano, los hijos. Sí, sí, sé que muchos atravesamos por esta situación, sé, pero ahí otra vez nos volvemos en la situación, pero podemos dar gracias porque estuvieron con nosotros. Pero yo quería que estuvieran más. Si fuera así, no quisiéramos que nadie se muriera, pero una realidad en nuestra vida es que la gente se tiene que morir. Se tienen que morir y seguirá así porque tú y yo nos vamos a morir más adelante. No sabemos cuándo. Dios quiera que no sea en un ratito, que podamos estar en la tarde y todavía un tiempo más. Pero el único que lo sabe es Dios. El único que lo sabe es Dios. Y por lo tanto tendríamos que estar agradecidos porque ahorita respiramos. Vemos momentos tan particulares. Ahorita que Ambarcita daba su agradecimiento, no sé si se alcanza a ver en la cámara, sus ojitos rojos, rojos, llenos de esa intención ya de llorar, porque pues sabe que se está terminando un ciclo, sí, pero iniciará otro. Y así seguiremos, así seguiremos. Y el hecho de que nos veamos, de que podamos saludarnos, el que podamos, es un motivo de agradecimiento. Pronto, tal vez no mucho tiempo después, tal vez algunos antes de la Pascua, otros después de la Pascua, abrirán sus casas de oración y regresaremos a estar glorificando el nombre del Eterno. Hermanos, será algo maravilloso. Y será algo increíble después de esto que se ha vivido y que muchos, inclusive cuando empezaba la pandemia, por aquí en esta familia, un hermano de Mima fallecía, él ya no supo lo de la pandemia. Antes otra hermana, un hermano, Alicia Velasco lo sabe muy bien, su hermano murió también. Murió antes de la pandemia y me acuerdo que fui a predicar ahí en ese lugar y yo les decía, hermanos, es que hablan de una pandemia y posiblemente nos lleguen, no lo sé, qué tanto vaya a tener, fíjense lo que son las palabras y cómo chocan en un momento dado, pero yo les decía, pero miren, él no lo supo y se va y pues hay que agradecer porque lo tuvimos. Hoy es un día de agradecimiento, hoy es un día de estar muy, muy contentos por todo lo que implica el hecho de que seguimos con bien y no seamos como lo estamos teniendo en la pantalla malagradecidos. Hoy es un día para que aprendamos a ser agradecidos y por eso ponemos aquí consejos para aprender a ser agradecido. Vamos a hablar justamente de la situación, de cómo le podemos hacer, cómo podemos transformar nuestro ser, cómo podemos ir cambiando para que aprendamos a ser agradecidos delante de nuestro Dios y sepamos justamente reconocer todas estas situaciones. En la palabra de nuestro Dios, vamos a presentarla aquí y vamos a la carta a los Efesios, porque aquí particularmente hay unos versículos que me interesa compartírselos cuando viene hablando, sed imitadores de mí, imitadores de Dios como hijos amados y andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Fíjense nada más. Vamos a imitar a Dios como hijos amados. Vamos a seguir y vamos a seguir a Cristo que nos amó. Y fíjense, si no hay motivo para estar agradecidos porque se entregó a sí mismo,
Y hoy tenemos vida justamente en ese sentido. Y la forma de estar agradecidos, fíjense, ya desde aquí nos está presentando formas de cómo nos vamos a presentar agradecidos delante de Dios en cuestión de estar hablando de las maravillas que nos ha regalado y demostrándolo. Salatiel decía hace un rato, Salatiel mencionaba, es que ya no solamente estemos reflexionando y aprendiendo, porque de aprendizaje llevamos años aprendiendo y estoy completamente de acuerdo con él. Aprendemos y aprendemos y aprendemos. Es hora de ponerlos en práctica. Yo mismo les he dicho aquí una frase que ya he escuchado que algunos ya empiezan también a seguirla. De tanto reflexionar nos estamos volviendo filósofos del Evangelio y no necesitamos necesariamente filósofos. Necesitamos hacedores de la palabra, personas que vivamos el Evangelio y que transformemos no solamente nuestra vida, si es posible, también la de los que nos rodean. Y esto es muy importante. Versículo número 3. ¿Cómo podemos escapar de todo eso? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Fíjense, ni siquiera tendría que existir eso. Sin embargo, a veces nosotros seguimos en eso. Eso hay que desecharlo para demostrarnos y presentarnos agradecidos. Versículo 4. Ni palabras torpes, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de ¿qué? Gracias. Acciones de gracias. Tienes que realizar acciones de agradecimiento al Todopoderoso. No solamente es una oración en la que tú dices, es de acción de gracias. Gracias, Señor, porque me regalaste esto. Gracias porque terminé la escuela, que es muy importante y sí, es valioso que lo hagamos. Pero aquí lo importante no solamente está, y espero explicar bien la diferencia, en cuestión de que en un discurso tú digas gracias, sino más bien que vivas ese agradecimiento. Cuando a un niño pequeño le obsequias algo, cuando un niño pequeño recibe algo que le emociona, hay dos acciones a veces que hacen los pequeños. Una, lo toman y se echan a correr contentos y lo guardan y lo van y lo abren, lo que tengan. O la otra es que lo toman e inmediatamente se voltean contigo y te abrazan, te dicen gracias. Así tenemos que ser con Dios. Agradecimiento. Gracias porque lo recibimos. Lamentablemente a veces nosotros no agradecemos a Dios porque pensamos que como esa persona, tú eres mi padre, yo soy tu hijo, me tienes que dar lo que me tienes que dar y se nos olvida que las cosas son porque Dios nos quiere obsequiar algo. No es porque deba o tenga que dárnoslo, sino es porque Él quiere dárnoslo. Así es que dejemos atrás esa pasada manera de vivir y vivamos en acciones que demuestren en agradecimiento en todo momento. Fíjense, sigamos leyendo, es que los versículos son impresionantes para que posteriormente nos arrojen a demostrar acciones de agradecimiento. Ya tenemos la esencia con lo que estamos viendo, pero es importante tenerlo más claro y más presente en nuestra vida para que así lo podamos seguir manifestando. Versículo número 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues aparceros con ellos. Fíjense nada más, este versículo me llama la atención, por cuando está mencionando no hay que hacer lo que ellos hacen. Vamos a poner la versión, la Biblia al día, para que sepamos lo que nos dice más claramente. Así que no hagáis cómplices de ellos. Fíjense, no hay que volvernos cómplices de ellos, no hay que estar en sus acciones, porque así no demostramos agradecimiento a Dios. Porque aquí lo más importante es el agradecimiento al Todopoderoso, que va a caer también en agradecerle a todos los que en un momento dado deberíamos de dar las gracias y que no lo hacemos. Versículo número 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Vean, ¿hay motivos para estar agradecidos con Dios? Por supuesto. Hay muchos motivos para darle gracias al Eterno de que nos permite esta enorme bendición y el regalo de que podamos hoy estar reunidos en esta forma cibernética. Sí, hay muchos motivos,
Pero de verdad hay cosas que son maravillosas que Dios ha hecho con nosotros. Versículo 8. Porque en otro tiempo eres tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Fíjense cómo nos regresa a que sigamos viendo las cosas que le agradan a Dios. Otra vez, en el ejemplo del niño, pues tienes que terminar dándole, haciendo cosas que le agradan. Si te dan un obsequio, pues mínimo, estoy seguro muchos pequeños, bueno, así lo hacía yo, cuando te venía un obsequio, mamá, ¿quieres que lave los trastes? O sea, estabas con esa disposición, no porque no lo debas hacer en otro momento, pero tenías ese deseo porque querías, vaya, te sentías halagado, te sentías bien y por eso es que querías manifestar por medio de una acción el agradecimiento a aquella persona que te había hecho un bien. Y no os comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguirlas, porque torpe cosa es aún hablar de los que ellos hacen en oculto. Mas todas las cosas, cuando son redarguidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Fíjense cómo nos está llevando a esta situación tan especial. Bien como todos estos versículos que llevamos aquí del apóstol Pablo nos están llevando a una situación muy especial. Despiértate con una nueva actitud, despiértate porque te va a alumbrar Cristo. Y esto lo tendríamos que ver. Hay personas que no se quieren levantar en el día, pareciera ser que tienen la pesadumbre en cuestión de que, ¿y para qué vivir un día más? Porque Dios te lo está regalando, porque Dios te lo está obsequiando. Y más si lo pensamos aún en cuestión del Evangelio, te va a alumbrar Cristo. Versículo 15. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. Fíjense cómo nos va llevando en todo momento a lo que nosotros estamos viendo. Vaya, compórtate como una persona que conoce la palabra del Eterno. Versículo 18. Y no os embriaguéis del vino en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Y aquí viene la parte central a donde queremos llegar y aterrizar para retomar la idea que estamos llevando en este momento, aunque creo que no la hemos perdido, pero que sea todavía más contundente. Hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20. Dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias siempre de todo al Dios y Padre. Fíjense nada más. Tendríamos que aprender justamente a darle gracias a Dios por todas las cosas que suceden y que a lo mejor nosotros no tenemos ese conocimiento para poderle dar gracias. Pero el ser agradecido, yo quisiera partir de la idea, ¿cómo puedes amar a Dios si no amas a tu hermano que tienes cerca? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros leemos la primera carta de Juan, capítulo número 5, y los versículos que van diciendo, es que no puedes decir que amas a Dios cuando odias a tu hermano que tienes físicamente. O sea, no es posible, porque si a Dios no lo ves, ¿cómo lo vas a amar si al que ves no lo amas? ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso se va presentando. La misma situación se presenta aquí. ¿Cómo vas a ser agradecido con Dios si con las personas que te rodean no eres agradecido? No eres agradecido con las personas que están cerca de ti, con nadie, porque crees que lo mereces todo y porque crees que los demás te tienen que dar las cosas, porque simplemente, sencillamente eres merecedor de ello. No, no eres merecedor de nada. No, lo que tienes es un obsequio que Dios te hace. Y por eso es importante que estos consejos hoy nosotros los retomemos, lo tengamos claro y los llevemos a la práctica, que espero que así podamos alabar nosotros el nombre del Altísimo en todo momento. Y ponemos aquí, primer consejo, expresa gratitud de manera natural. Agradecer siempre y bajo cualquier situación es aprender justamente de que en todo se encuentra la manifestación de Dios. O sea, tendríamos que estar dando gracias por todo, porque amanece un día,
Vaya, de verdad, qué increíble cada día. Ay, es que hoy está nublado y como está nublado, entonces no podemos agradecerle a Dios por este día porque está muy feito. No, tienes que dar gracias. Cuando llueve, Dios permita que haya alimento, que el alimento se pueda producir. Lamentablemente, y quiero decirles que es una muy triste noticia la que les voy a decir ahorita y que a lo mejor algunos no tienen conocimiento de ello, pero que es una realidad. Actualmente hay una crisis alimentaria. Las guerras y sobre todo las guerras en las que van muchas naciones, en las que están implícitas varias naciones, históricamente están asociados con tiempos de guerra. Históricamente. Y entonces, pues resulta ser que ahora hay crisis de alimento porque la producción se detiene, porque el país que tiene más fertilizantes y mayor producción, ya no puede enviar y entonces los alimentos se encarecen. Siempre que hay crisis alimentaria, por cuestiones de sequía, por cuestiones de lo que sea, siempre no solamente van a haber subida de precios, sino que va a haber también guerras. Ahorita lo están viendo. Ahorita lo estamos viendo, ahorita nos estamos percatando de ellos. Y tristemente, la crisis alimentaria puede durar años. No solamente la guerra, puede durar años justamente la crisis alimentaria. Por eso es importante que las naciones estuvieran pensando en una situación que les es muy difícil en cuestión de la autosuficiencia alimentaria, porque eso implicaría la producción propia de los países de sus alimentos, pero no todos tienen esa bendición, por ejemplo, como en México, que tienen un campo muy grande y que se debería de estar aprovechando y que lo tenemos muy descuidadito, pero justamente, bueno, ¿a qué voy con todo esto? Porque a lo mejor alguien dice, ay, el hermano ya se puso a hablar de política y toda esta situación descontextualizándose de lo que estamos hablando. No, tiene mucho que ver, porque hoy el alimento que te vas a echar a la boca, que te vas a llevar a la boca y que va a pasar y que va a llegar hasta tu pancita, y es una bendición. Y ojalá que cuando tuvieras ese alimento le pudieras decir justamente eso a Dios. Gracias. Y gracias también a los que te rodean en cuestión de que, no sé, el hermano o la hermana que te lo está compartiendo, en cuestión de las cosas que te estuvieran dando, tendría que ser una expresión natural, una expresión, vaya, válida en ese instante de todo lo que te está dando el Todopoderoso. Nosotros partimos de que la creación es algo natural. Sí, Dios la hizo y está ahí y siempre está ahí. Lo que se te olvida es que Dios quiere y la hizo para ti. La hizo para ti. Cuando en Génesis capítulo número 2, acuérdense, puso a Adán y Eva, todo lo que hizo lo puso para el hombre y para la mujer, lo puso para ti, lo puso para mí y lo puso para que lo disfrutemos. Cada día tendríamos que estar agradeciendo por toda esa creación maravillosa que nosotros recibimos. Pero también se lo tendrías que estar diciendo a la persona que, no sé, la que te sirvió la comida, a lo mejor la persona que, no sé, te atendió en la gasolinera. Tendrías que ser agradecido. Esa es una cosa increíble. Créanlo, cuando la gente en la tienda de pronto escuchan un gracias, se quedan así, el que te atiende, el tendero, se queda, ah, caray, me dieron las gracias, porque es una cosa increíble. Es una cosa maravillosa. Y por eso tiene que ser algo que fluya de ti. Y aquí aparecen varios idiomas, ¿no? Gracias, merci, ahí para que lo tengamos. Otras que me parecen impronunciables. Grazie. Yo siempre digo molto grazie. Y que algunos me dicen, no es lo más adecuado. Tienes que decir grazie mille. Bueno, pues ahí están formas de agradecimiento. Y tiene que ser natural. Tiene que ser algo que fluya. Tiene que ser algo que vaya de ti y que se comparta con los demás. Hay muchísimas formas de agradecer, desde un abrazo, desde muchas cosas que el Señor nos regala en todo momento. Y esto tendría que ser natural y nosotros lo vemos ahí justamente en los salmos y lo vemos constantemente. Ámbar vino aquí corriendo y me dice, falta thank you, papá. Gracias a alguien así en lo particular que se lo tengas que decir y la estoy buscando, no la veo ahí en todas estas que aparecen en la pantalla, pero Ámbar dice, tengo que aportar algo y vino y rápidamente me lo dijo,
Thank you. Bueno, ahí nuestros hermanos en inglés, si quieren, en francés, ya lo tenemos ahí, en italiano, en español, como sea, pero tiene que ser algo que fluya, tiene que ser algo que se muestre en ese sentido. Y decíamos, en los salmos hay gran cantidad de esas manifestaciones que nosotros deberíamos de entender, que se refieren justamente al agradecimiento, al gracias por todo lo que el Señor nos está regalando. Seguimos, la otra, es que son 5. Ser agradecido es una responsabilidad. Dios te llena de bendiciones en esta vida. Reconocer esto es una tarea necesaria para que disfrutes cada día y eso implica en sí mismo una responsabilidad de agradecerlo. Gracias. Tendríamos que estar diciendo gracias. Tendríamos que estar por todas las bendiciones. Y bueno, vamos a unir aquí unos versículos y vamos a la palabra del Eterno para que nos ayuden, para que fluya justamente esta situación y podamos nosotros tenerlo muy presente en todo momento de nuestra vida y nos vamos a percatar justamente de ello, de que Dios quiere algo muy particular con sus hijos. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo número 28. Fíjense, y es que son versículos que nosotros tocamos mucho, que en lo particular me gusta mucho mencionarlo en todo momento, porque pues se hablan de una situación de los regalos que Dios nos da. Y será que si oyeres dirigente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Agradecimiento. ¿Por qué? Porque es cierto, hay una situación en la que tú estás cumpliendo, pero Dios dice, vendrán sobre ti, dice el versículo número 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Tienes muchos regalos, tienes mucha bendición, tienes cosas increíbles que el Señor te está dando. Entonces, tendrías que estar agradeciendo. Salmo 26, veamos lo que nos dice aquí el Salmo 26, para que nosotros, aquí va a venir, antes de pasar al otro versículo, aquí va a venir una serie de bendiciones en tu ciudad, en tu familia, en tu comida, en todo vas a tener bendición. Y entonces en nosotros, dice el libro de los Salmos, para que lo podamos tener con mucha claridad, en el libro de los Salmos, en el capítulo, perdón, en el Salmo 26, siempre he insistido que los Salmos no tienen capítulos, sino solamente son salmos. Y aquí va a venir palabras bien hermosas de David. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Fíjense nada más, confiando he asimismo en Jehová, no vacilaré. Pruébame, oh Jehová, y sondéame. Examina mis riñones y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y en verdad ando. No me he sentado con hombres en falsedad, ni entré con los que andan encubiertamente. Aborrecí. Fíjense cómo habla de cosas maravillosas. Una persona que está cumpliendo la voluntad del Señor. Es decir, el agradecimiento a Dios, como lo estoy diciendo, se muestra a través de acciones. Y por eso estamos diciendo, tiene que ser de manera natural, tiene que ser algo que fluya, tiene que ser algo que se vaya en sí mismo, pero también es una responsabilidad tuya y mía que siempre estés agradeciendo por todos los regalos que el Señor te da. Por ejemplo, dice el versículo número, fíjense, versículo número 6 y 7. Lavaré en inocencia mis manos y andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Gracias, es una responsabilidad, es algo natural que tiene que estar fluyendo, pero tú te tienes que hacer responsable en dar gracias. Hay ocasiones que en lo particular yo me quedo, ay, sí, di las gracias, ay, no di las gracias. Y en ese sentido, digo, la parte más responsable sería que en el momento le hubieras dado las gracias, pero si no, a veces hablo por teléfono y, ay, discúlpame, se me olvidó darte las gracias. O el mensajito, ay, se me olvidó darte las gracias. Porque es una responsabilidad particular. Así como lo está mencionando este salmo y que es muy importante, tú lo estás viviendo, tú lo estás llevando en tu vida y por lo tanto tienes que llevarlo en todo momento. Y como lo estábamos mencionando, consejo número 3 y que es valioso, de alguna manera ya lo estábamos afrontando, ya lo estábamos comentando, transforma la gratitud en acción. Es decir, que de las acciones se pasen a otras cosas. Que de las acciones, perdón, de las palabras se pase a acciones. Véanlo, hay muchas formas. Un abrazo, así de sencillo. Tomarle la mano a alguien, gracias.
Así en ese sentido, cuando se despide de ti, que se sienta así con fuerza, con energía. Ay, gracias. No lo lastimes, con precaución, pero justamente que tengas ese deseo. Gracias, gracias. Y es que cuando tienes tantos regalos, cuando Dios te obsequia tantas cosas, de verdad, debe de ser importante que tú transformes todo eso. Ya veíamos en los versículos que estábamos tocando, ya veíamos esa necesidad de transformarlo justamente en acciones. Ya veíamos justamente esa situación que nosotros deberíamos de estarlo presentando. El mismo Señor Jesucristo nos enseña que Él en varios momentos se presentaba dando gracias. Y esto, insistimos, bueno, puede ser de muchas maneras. Dice el Evangelio según Marcos, capítulo número 8. Fíjense nada más cómo se nos presentan aquí estos versículos. Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo número 8. Y aquí, fíjense, se juntan muchas personas porque Jesucristo está predicando. Y entonces él está predicando y está hablando, dice aquí que había un gran gentío. Y entonces Jesucristo dice, tengo compasión de la multitud porque es ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y dice, y si los enviaren ayunas a sus casas, desmayarán en el camino porque algunos de ellos han venido de lejos. O sea, no puedo mandarlos sin comer. Está en esta situación. Y entonces pregunta a Jesucristo, ¿cuántos panes tienen? ¿Cuántos panes tienen? Y ellos dijeron 7. Y aquí es lo importante, porque justamente se ve esa transformación de lo que estamos hablando. Claro, es un milagro del maestro, pero espero que se entienda a través de esta analogía lo que quiero presentar. Versículo número 8. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, habiendo agradecido, habiéndole dicho al Señor gracias, partió y dio a sus discípulos que lo pusiesen delante y lo pusieron delante de la multitud. Tenía también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante y comieron y se hartaron y levantaron de los pedazos que habían sobrado 7 espuertas. ¿Qué quiero decir con esto? Cristo transformó el agradecimiento. Están aquí, me están acompañando. No puedo dejarlos que se vayan. Y entonces transformó el agradecimiento en alimento. Con esto lo que quiero presentar es justamente que nosotros transformemos el agradecimiento en acciones. Haz algo que demuestra que están contigo. Claro, insisto, esto es un milagro maravilloso del maestro, pero implica, es increíble y lo he visto en muchos sentidos. La gente más humilde, la gente que no tiene, es la que a veces muestra mayor agradecimiento porque te da lo que con trabajos tiene. Y a veces es muy triste que personas que tengan más, que tengan un poquito más, no se atreven a dar porque piensan que se van a quedar sin nada. Y la gente que con trabajos tiene unos cuantos pesos, de pronto los comparte, te dices, caray, cuánta bendición tienen estas personas y cuánto amor a la obra y demás. Pero es algo que a veces se nos olvida. Y esto es importante que nosotros lo vayamos viendo. Hay que transformarlo, que se vea, que se sienta, que se viva. Hay a veces personas que les cuesta trabajo, por lo mismo que no están acostumbrados en decirle gracias a los demás y a través de acciones lo demuestran. A través de acciones lo demuestran. Y ni siquiera te lo dicen, solamente te demuestran esas acciones, te comparten bendiciones o te dan algo que tú te das cuenta de que están agradecidos con Dios y también de alguna manera pues lo representan contigo por todas las cosas que dan. Y eso nos lleva al consejo número 4, porque nosotros estamos viendo estas situaciones. ¿Y cuál es este consejo? Pues en el que nos dice agradece a los que te rodean, a los que te rodean. Incluso a tu familia, que a veces a lo mejor no le das, pero ¿por qué le voy a agradecer aquí a la familia? Porque están contigo, porque Dios te los regaló y te les dio esa bendición de que te estuvieran acompañando. Y por eso ponemos aquí esta situación, olvidamos agradecer a los que nos rodean. Pensamos que es una obviedad y se nos olvida el ejercicio del agradecimiento, desde gracias porque te pasan a lo mejor, no sé, la taza de café o por el alimento y no lo haces, no lo dices y nunca das gracias por nada. Y sería muy importante que lo tuviéramos justamente así, viendo el agradecimiento hacia todos, particularmente a los que están contigo,
a los que te están acompañando, a los que están ahí de alguna manera en la batalla, en la lucha cotidiana por exaltar el nombre del Todopoderoso. Así es que es muy importante que nosotros nos demos cuenta de todas estas situaciones, y me regreso a la esencia de lo que estaba comentando inclusive desde anoche, en cuestión de que estábamos hablando de la paz y que decíamos, es que la paz es mucho más profunda. Este agradecimiento tiene que ser mucho más profundo y tiene que ser algo que fluye realmente de tu ser, en cuestión de ese reconocimiento de que los demás están interviniendo en tu vida de manera positiva y están haciendo algo valioso. Eso tendríamos que estar haciéndolo, y lo cual nos tendría a llevar o nos arrojaría al hecho de decir que le demos gracias a Dios por todo lo que recibimos. Que le demos gracias a Dios por todo lo que tenemos en todo momento. Dejemos de decir gracias a Dios como un cliché, dice la diapositiva, y pasemos a decir justamente gracias, Señor, gracias, Dios, por todo lo que tengo, pero como una situación que tú vivas, como una situación que tú sientas, como una situación que tú lo tengas mucho, muy claro en tu vida, y no dudes en ningún momento en reconocer justamente todas las cosas maravillosas que Dios te ha dado y te permite tener en todo momento. Tendríamos que estar dando gracias por todo lo que nos da, por todo lo que tenemos y por todo lo que recibimos. Tendríamos que ser esos buenos siervos que reconozcan que Dios los ha acompañado. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, fíjense lo que nos presenta. Primera carta a los Corintios, capítulo número 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corintio, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo en cualquier lugar. Señor de ellos y nuestro, gracia y paz de nuestro Dios. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense, todo, o sea, los regalos que recibimos y la paz. Por eso les digo que el tema que tuvimos anoche y el de ahorita están sumamente relacionados. Y nos lleva gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que es dada en Cristo Jesús. Así es que, hermanos, nosotros tendríamos que estar agradeciendo todas las cosas que el Señor nos da, y no como cliché, no como una frase aprendida, no como algo que repites cotidianamente, sino como una frase realmente que sientas, que la vivas, y que lo estés transformando en acción, y que la estés repitiendo, y que estés dando gracias por todo lo que tienes, por todas las bendiciones que el Señor te regala. Esto que estamos viendo el día de hoy tendría que ser algo muy importante en nuestras vidas, y que nosotros estemos reconociendo todas las cosas maravillosas que el Señor nos da. Y esto nos lleva pues a una última reflexión en todo lo que estamos viendo en esta ocasión. Entre más agradecido seas con todo lo que te rodea, te darás cuenta de lo maravilloso que es la vida. Si das gracias por esto, si das gracias por esto, por aquello, por esto, terminas diciendo, oye, qué increíble vida, que estoy lleno de regalos y de maravillas que el Señor me da. Este tema es para darte cuenta de que tienes tantas bendiciones, y por eso tendrías que darle gracias a Dios por lo que respiras, porque caminas, porque veas, porque hablas, porque me regala un día más de vida, porque me regala la oportunidad de poder hoy estar compartiendo el Evangelio, porque me regala la oportunidad de estar escuchando el Evangelio, porque me regala la oportunidad que después de 2 años de pandemia tenemos la posibilidad de regresar a nuestra casa de oración, de exaltar su nombre y de bendecirlo. Sí, que muchas cosas difíciles pasaron en este tiempo, es verdad, pero gracias a Dios, todas tuvieron un gran número de, al mismo tiempo, una situación, pues a lo mejor difícil que pudiéramos vivir, al mismo tiempo, bendiciones que podemos nosotros resaltar. Y tuvimos bendiciones, y seguimos con bendiciones, y hoy en día seguirás con bendiciones, y mañana seguirás con esas bendiciones, y el Señor te seguirá acompañando. Dale gracias. Son tiempos difíciles, sin lugar a dudas,
Pero ¿sabes qué? En esta pandemia ha quedado demostrado que Dios está de tu lado y que Dios te va a ayudar y que Dios te va a acompañar. Ojalá que tú estés en la disposición de decirle, gracias Señor por todo lo que me das. Y gracias Señor porque el día de hoy alabé y bendecí tu bendito nombre. Que el Señor les bendiga y paz. Paz a vosotros, hermanos.